Anteriormente, les había contado la historia de cómo me enamoré de una mujer que escondía un horrible secreto, pues ella no se alimentaba como una persona común y corriente. Ella sentía un hambre insaciable de carne y sangre. Y después de varios comportamientos extraños, descubrí que era una nahuala, pero sinceramente, eso no me importó en lo más mínimo. Aunque muchos de mis vecinos tuvieron que perecer para que ella tenga el estómago satisfecho. A continuación, quisiera contarles más acerca de cómo ha sido vivir junto con la mujer que puedo decir es el amor de mi vida, a pesar de que ella sea un monstruo. Ha pasado mucho tiempo desde que alimento a Eva con mis propias manos. Aún seguimos en la casa porque ella no puede moverse, le cuesta mucho trabajo caminar. La herida no cicatrizó bien y en ocasiones le sale una especie de líquido blanco, por lo cual se queja de dolor constantemente. Si me preguntaran si tengo remordimientos por todas esas muertes ocasionadas, pues déjenme decirles que sí siento lástima por mí mismo, porque aún no puedo creer en lo que me he convertido por el gran amor que aún le tengo a mi esposa. Mi vida cambió por completo desde aquel día en que me enteré de la cruel verdad. En realidad me resistía a saberlo porque aún tenía la esperanza que todo resultara una mentira y mi esposa fuera una mujer normal como cualquiera, pero por más que lo deseé, no fue así. Cada vez me costaba más trabajo alimentarla con carne humana, aunque esta era la que más le gustaba y le duraba hasta 3 días. Después quise cazar animales como venados entre otros. Sin embargo, había momentos en que rechazaba la comida y fue así como su piel se puso pálida y comenzó a adelgazar. ¿Qué es lo que te pasa?, le pregunté una y otra vez. Eva no decía nada, pero su semblante poco a poco se iba haciendo cada vez más pálido y mostraba signos de debilitación. Sin embargo, algo que llamaba mi atención era que se asomaba por la ventana olfateando una y otra vez para después decirme: «Me estoy muriendo de hambre». Con esa actitud de mi esposa, comprendí que ella no quedaba satisfecha con la carne de distintos animales, pues algunos eran unas simples ardillas porque me era difícil cazar otras especies. Tampoco tenía dinero para poder ir a comprar carne en el pueblo, sobre todo al saber que el carnicero igual murió en las garras de mi esposa. ¿Qué podía hacer entonces? Me encontraba entre la espada y la pared, sin dinero y sobre todo sin saber qué hacer. Eva se estaba debilitando con el tiempo y temía que la pudiera perder por falta de comida. Decidí irme a otro lugar, buscando un refugio en donde pudiéramos instalarnos sin correr algún peligro. Nos adentramos en el bosque. A Eva la llevaba empujando en una silla de ruedas, la cual estaba olvidada en un rincón oscuro de la casa. Elegí ese camino por ser el más seguro. De ninguna manera podíamos pasar por el pueblo y salir por la carretera principal. Y bueno, continuamos por el bosque, intentando salir a carretera para cruzar en el siguiente pueblo. Pero justo cuando íbamos llegando, escuché ruidos y al asomarme eran varias patrullas las cuales custodiaban todo el camino. El sonido de las sirenas a lo lejos me hacía chirriar mis oídos y Eva comenzó a alterarse. Ella debía estar tranquila, pues si de alguna manera se alteraba, las consecuencias podían ser fatales para otras personas que estuvieran cerca. Me alejé lo más que pude de la carretera, mientras que caminando detrás de los árboles podía ir viendo todo el movimiento de los oficiales. De pronto todo se quedó en silencio. Eva y yo ya nos habíamos alejado, adentrándonos hasta lo profundo del bosque.
Yo ya estaba muy cansado y ella demasiado hambrienta, tanto así que al darle el último trozo de carne casi se lleva uno de mis dedos. Perdón, pero ya no tengo más carne, le dije algo abrumado. Ella solo me miró con sus grandes ojos negros agachando la mirada. Creo que de algún modo llegó a sentirse apenada por la manera de reaccionar ante la comida. Yo la entendía, pero no tenía más carne por darle. Era todo lo que traía en la bolsa y al verla en ese estado, en verdad me dolía mucho. Después de una hora, miré a lo lejos como una casa abandonada de madera y al asomarme por la ventana estaba todo sucio. Había una mesa redonda, 2 sillas viejas y un catre con unas cuantas cobijas. Era el refugio perfecto para poder pasar la noche, porque el sol estaba a punto de ocultarse en el horizonte. Y bien, acomodé a mi esposa dentro de la vieja choza. Después de sacudir el polvo de la mesa, intenté prender un fogón que ahí se encontraba. Acomodé la leña y esta poco a poco fue prendiendo, alumbrando el interior. Sacudí las cobijas del catre para intentar recostar a mi esposa. Esa noche ya no se pudo hacer nada. Intenté hacer que Eva comiera unas galletas que traía en la mochila, pero por más que le insistí, fue en vano. Ella escupía todo lo que intentaba darle, y la última vez me dijo gritando: «Es que tengo mucha hambre». Corrí hacia afuera para ponerme a llorar, y frente al claro de la noche, pregunté al Creador por qué esa había sido mi suerte. De repente, caminé unos cuantos metros alejándome de la cabaña, pero antes de hacerlo, me asomé por la ventana y miré a mi esposa durmiendo. Me alejé un rato tratando de sentir la brisa de la noche en mis mejillas, pues recordaba aquellos momentos en que conocí a Eva y me pregunté varias veces por qué me había enamorado de ella. Medité por unos minutos mientras me iba alejando cada vez más hasta que ya no lograba ver la luz de la vieja choza y decidí regresar. De repente, escuché a lo lejos ruidos extraños, los cuales no lograba definir. Eran como voces y murmullos de varias gentes. Motivado por la curiosidad, me acerqué lo más posible siguiendo aquel ruido y de repente miré que había unos chicos acampando en medio de aquel monte. Estos estaban sentados en una fogata cantando canciones con una guitarra. ¿Quiénes son?, me pregunté varias veces. A decir verdad, jamás había entrado hasta esa área de los bosques, los cuales pertenecían al poblado donde yo vivía junto con Eva. De alguna manera, me sentía algo seguro lejos de toda la gente, pero eso estaba a punto de cambiar. Pensé por unos momentos lo que podría ocasionar la presencia de aquellos jóvenes. Quizás me podía haber dado la vuelta regresando a la vieja casa, de todos modos no se veían malas personas. Hice una pausa antes de decidir qué hacer, porque también en mi cabeza comenzaron a surgir pensamientos motivados por el recuerdo de mi esposa. Sé que con ciertas acciones no tendré perdón nunca del Creador, pero el amor de Eva estaba primero, ante todo, incluso ante la vida de otras personas. Me acerqué fingiendo necesitar un poco de ayuda. Cabe mencionar que en algunas ocasiones yo fui un buen actor para fingir algunas cosas. Eso me ayudó. «Hola, señor, ¿está bien?», dijo una muchacha de pelo rizado rubio. «Ay, creo que me rompí el tobillo», contesté con algunos quejidos de dolor. Los jóvenes, muy amables, me invitaron a sentarme junto a la chimenea donde servían bebidas con un poco de alcohol. Al ver la amena convivencia, decidí sentarme con ellos mientras me apuntaban cada uno con sus miradas.
¿Qué hace tan solito por aquí en la oscura noche?, preguntó el joven de la guitarra. Quise tomar un atajo para llegar al siguiente pueblo, pero creo que me perdí, les contesté, mostrando una expresión de cansancio. De momentos, deseaba regresar con Eva porque ella se había quedado sola en la casa. Pensaba que si ella despertaba, se iba a asustar por no encontrarme. Sin embargo, recordé su necesidad por comer. Se estaba muriendo de hambre y si no hacía nada, ella podía dejar de existir. Sé que no iba a tener el perdón de nadie y quizás algún día llegaría el momento de pagar las consecuencias de cada uno de mis actos. Pero en ese momento, lo que más me preocupaba era mi esposa. Minutos después, algo ocurrió, acomodando todo a mi favor. Ruidos extraños comenzaron a escucharse entre la oscura noche. El viento soplaba con fuerza, queriendo apagar la fogata, mientras que hojas y basura volaba por toda la atmósfera. Los ruidos como de animales salvajes fueron incrementando cada vez más. Parecía que nos estaba rodeando una jauría como de varios lobos o qué sé yo. Los muchachos comenzaron a asustarse y de inmediato recogieron todas sus cosas con la intención de subirse a su camioneta. De repente, una nube en el cielo cubrió en su totalidad el claro de la noche, alumbrado por la luz de la luna. La oscuridad envolvió completamente la atmósfera, mientras que el viento, al soplar muy fuerte, terminó apagando la llama de la fogata. Asustados, todos entraron a su camioneta, pero yo me quedé sentado en un tronco de madera, pues aunque quise levantarme, me era imposible moverme. «Vamos», se oía decir a una de las muchachas, quien desesperada intentó arrancar la camioneta varias veces, pero para su mala suerte no encendió. «No podemos quedarnos aquí», gritaron asustados. Entre el descontrol por querer irse del bosque, pasaron unos minutos aproximadamente y en ese momento los ruidos cesaron y aquello que nos rodeaba se había ido. Era la primera vez que presenciaba un suceso de esa manera. Parecía como si esas criaturas estuvieran comunicando o algo así conmigo. Porque al emitir una seña con mi voz, estos me respondían al mismo tiempo. ¿Qué significaba eso?, me pregunté. Tiempo después, tenía que regresarme con Eva, pero no podía irme sin su comida, entonces me acerqué a los muchachos para ofrecerles mi ayuda. Por aquí cerca tengo mi auto, y ahí hay algunas herramientas para revisar el suyo. Creo que el problema está en que se les rompió el chicote. Les dije, intentando que uno de ellos me acompañara hasta la casa donde estaba Eva. El muchacho que tocaba la guitarra accedió a acompañarme porque los demás aún estaban algo asustados. El chico, inseguro, preguntó si no había algún otro peligro por ahí, pero yo lo convencí que estábamos muy cerca. Caminamos rumbo a la casa donde se encontraba dormida mi esposa. Cuando nos íbamos acercando, nuevamente esos ruidos de la criatura comenzaron a escucharse. El muchacho comenzó a asustarse, queriendo regresarse con los demás. «Espera, ya casi llegamos. No es seguro que te regreses». Cuando nos acercamos a la cabaña, le dije que del otro lado estaba mi auto. Sin embargo, en ese momento, unos ojos brillantes salieron de entre la misma oscuridad. Rugidos escalofriantes comenzaron a escucharse, a tal grado que el chico se asustó, y sin pensarlo, le dije, «Vamos a la casa». El muchacho, asustado, entró para refugiarse, sin saber que estaba a punto de conocer su misma muerte. Pero mi esposa tenía hambre, y de no alimentarla, estaba a punto de perder la conciencia. Así que en ese momento,
entramos y cerré la puerta. Eva comenzó a despertarse. Tenía un semblante pálido con unas enormes ojeras alrededor de sus ojos. El chico se asombró mucho, preguntando qué estaba pasando. «Oye, espérame un momento aquí, voy a mover el auto». Cuando iba saliendo de la casa, miré los ojos de Eva que se iluminaron por completo. Un brillo intenso le devolvió la energía a su cuerpo mientras olía al muchacho. «Sí, está bien, no se tarde por favor», dijo el muchacho. Cuando salí atranqué la puerta por fuera y al alejarme de la casa, los rugidos de mi esposa comenzaron a escucharse, mezclándose con los gritos de aquel chico. Me quedé sentado unos cuantos metros sobre una enorme piedra. Miré directo hacia las estrellas contemplando la oscuridad del cielo en aquella fría noche, sintiendo un profundo pesar. El sentimiento de nostalgia y algo de dolor invadió un espacio de mi corazón, allí en donde morían lentamente cada una de mis ilusiones. Tiempo después, desperté de ese pensamiento. Ya habría pasado 1 hora más o menos desde que llevé su cena a mi esposa. Me acerqué hasta la vieja casa y al asomarme por la puerta abierta, Eva no estaba por ningún lado. En el suelo había un enorme charco de sangre con el cuerpo del chico desmembrado. Al parecer, ella había disfrutado bastante la cena. Busqué por todos lados, saliendo fuera de la casa. Ella no estaba, pero había pequeños rastros en el suelo que no eran humanos. Le grité, pero ella no me escuchó. Y después de buscarla por todos lados, jamás la encontré. Preocupado me quedé adentro de la vieja casa. En esos momentos, escuché ruidos que se iban acercando, y al salir para esconderme detrás, eran los muchachos que acampaban. Dejé las cosas como estaban, escondiéndome detrás de arbustos de hierba, pues no deseaba que me descubrieran. Cuando se dieron cuenta de la muerte de aquel chico, salieron corriendo de la casa, alejándose completamente. No obstante, escuché a uno de ellos que hablaba por una radio para pedir auxilio. «Hola, acaban de matar a uno de nuestros amigos», decía asustado. «Ayúdenos, por favor». Tiempo después, me alejé de ese grupo de chicos tratando de localizar a Eva, pero ella no aparecía por ningún lado. Sin embargo, algo extraño estaba sucediendo, pues cerca de mí escuchaba aquellos gruñidos de diversos animales. Eran como si estos me estuviesen siguiendo conforme me movía. Caminé por mucho tiempo. Después de 3 horas, a lo lejos podía mirar varias luces que venían de un poblado. No recuerdo bien qué hora era de la noche, pero al sentirse algo de frío, podía jurar que era de madrugada. Caminé para acercarme hasta ese lugar habitado. Había luces por todas las calles encendidas, mientras toda la gente dormía dentro de sus casas. Me quedé inmóvil por unos segundos, observando alrededor. Pensé que tal vez ese lugar era perfecto para quedarme a vivir con mi esposa. De repente, el viento comenzó a soplar muy fuerte, golpeando con mucha fuerza mi rostro. Mientras que los perros que estaban en las casas de madera misteriosamente comenzaron a aullar como sintiendo miedo o tal vez persiguiendo algo malo. Pensé que quizá no era el lugar más seguro para quedarme. En ese instante, me di la vuelta regresando al camino que lleva hacia el monte. Al ir caminando entre la oscuridad, de entre la maleza de hierba saltó algo hacia arriba y en cuestión de segundos cayó sobre mi cuerpo, quedando tendido en el suelo. «Eva, por Dios». Tenía sobre mi cuerpo a una criatura monstruosa y de entre sus fauces se asomaban unos filosos dientes.
Eva se había transformado nuevamente en esa criatura hambrienta, la cual me daba mucho miedo. Me olfateó cerca del rostro y se fue, perdiéndose en la oscuridad en dirección a ese poblado. Seguido de eso, miré que iban llegando varias patrullas movilizadas por varios oficiales, mientras atrás le seguían 2 ambulancias. En poco tiempo la gente de aquel pueblo comenzó a despertarse porque las luces de las casas comenzaron a prenderse una a una. Me fui acercando lentamente, sabiendo que mi esposa había ido hasta ese lugar. Tenía el semblante hambriento y estaba seguro que buscaba comida. Las patrullas dejaron de avanzar, quedándose en la entrada de la comunidad. Entonces me acerqué hasta donde estaba esa gente y me perdí entre ellos sin levantar alguna sospecha. Los oficiales entrevistaron a 2 personas mayores, preguntándoles si habían visto algo fuera de lo normal, porque un joven de 20 años había sido terriblemente asesinado. La gente, al ver tan escena atroz, comenzó a asustarse y de inmediato se fueron cada uno a sus casas. Los oficiales recorrieron las calles de ese poblado con el sonido de sus sirenas, mientras que con el altavoz pedían a toda la población permanecer en sus casas. Caminé lejos de las patrullas, llegando hasta un pequeño puente por donde pasaba un río. Abajo había cartones viejos, entonces me refugié en ese lugar tratando de esperar el amanecer. Me senté haciéndome bolita, pues estaba haciendo algo de frío y sentí que lentamente me fui quedando dormido. Segundos después, entre la vigilia y el sueño, escuché ruidos que trataban de despertarme, pero por algo no podía abrir los ojos. En esos momentos escuché un disparo, me despertó, y al abrir los ojos miré que la gente corría de un lado para otro. A lo lejos había casas incendiadas mientras decenas de personas huían del lugar. Corrí hacia donde estaba todo el desastre y pude mirar a lo lejos que los oficiales disparaban directo a un techo de una casa. Al levantar la mirada, vi que Eva se encontraba ahí en el techo de esa casa. Entre sus fauces sostenía la cabeza de una persona. Las armas de fuego comenzaron a detonar sus municiones y yo no podía hacer nada por mi esposa. Eva saltó de techo en techo hasta perderse en la oscuridad. En cuestión de unos segundos ya no se oía nada y los perros dejaron de ladrar. Los oficiales, muy asustados, comenzaron a pedir refuerzos por la radio. Fue así como en cuestión de media hora fueron llegando más patrullas al lugar. En esos momentos, a lo lejos se escuchó el grito de un chiquillo como de 10 años. Venía corriendo justo del bosque. «Hey niño, ¿qué pasa?» «Ese animal grande se fue a comer unas personas. Las agarró con sus dientes». Cuando la policía escuchó la versión del niño, de inmediato subieron a las patrullas para dirigirse hacia el bosque. Sin embargo, el camino estaba en malas condiciones, dificultando el acceso de algún auto. Los oficiales bajaron de las patrullas con sus armas, llevando consigo unas linternas. Se dirigieron hacia el bosque, donde claramente se podía escuchar ruidos que provenían de varias personas. En ese momento, yo me desvié hacia la vieja choza. Ahí guardaba un arma entre la silla de ruedas de Eva. Al llegar junto al campamento de los chavos, miré que todos estaban en el suelo, a excepción de una chica, quien se encontraba debajo de su camioneta. Ella tenía sangre en el rostro y se encontraba demasiado asustada. Cuando llegué a la casa, busqué el arma entre la silla de ruedas. Cuando por fin la encontré, algo ocurrió en mi interior que me hizo cambiar de razón. Ya había hecho mucho por esa mujer y el amor que sentía por ella me hacía su cómplice.
Con el arma en mi mano, caminé directo hacia el grupo de gente. Pensaba intentar calmar a mi esposa. Cuando alcancé a los oficiales, miré que ellos comenzaron a caminar sigilosamente mientras se iban acercando. Entre los árboles quedaron observando cómo una enorme criatura devoraba y arrancaba a pedazos el cuerpo de una persona que al parecer era mayor. Los policías no esperaron más, comenzaron a detonar sus armas en el cuerpo de Eva, quien al parecer era resistente a las balas. En esos momentos intenté acercarme diciéndole que por favor parara, pero ella, al verme, me dio un fuerte golpe con su garra. La gente permanecía escondida en los árboles y detrás de las piedras. Al parecer no podían moverse de lo aterrados que se sentían. En esos momentos, Eva emitió un rugido fuerte y potente, saltando entre la maleza de hierba. Ahí había un viejito escondido, el cual salió disparado de un fuerte golpe. Una niña como de 5 años corrió hasta donde se encontraba el adulto mayor mientras los oficiales apuntaban con sus armas. Le dispararon a mi esposa, quien furiosa utilizó su enorme cola para lanzarnos al mismo tiempo por el suelo. La pequeña se quedó ahí protegiendo a su abuelito y en esos momentos Eva abrió su enorme hocico para atacar a la pequeña. Entonces disparé el arma directo en uno de sus ojos. Lo siento, pero no puedo permitir que la lastimes, le dije con los ojos aguados. Eva me miró furiosa e intentó atacar una vez más a la pequeña, y mientras los oficiales se levantaban del suelo, la miré a los ojos y le dije: «Lo siento», cerrando fuertemente mis ojos. Escuché un pequeño quejido y después todo permaneció en silencio. Eva estaba en el suelo con sus ojos abiertos y lentamente fue regresando a su forma de mujer. Mi mente permaneció en blanco por unos segundos. Había terminado con la mujer que tanto amaba y no podía perdonármelo. Sin embargo, justo cuando sentí que era un miserable, aunque en realidad sí lo era por ser cómplice de Eva, la pequeña tomó mi mano y me dijo: «Gracias por salvarme la vida». Al escuchar las palabras de esa niña, no comprendía el significado, pero de alguna manera, con mi dolor estaba pagando todo el daño que hice. No obstante, nunca imaginé que a partir de esa noche, aquella pequeña iba a convertirse en la compañera de mi vida. Y al quedar huérfana, la adopté como una hija. La chiquilla, de nombre Mercy, creció hasta convertirse en una jovencita de 16 años, la cual había terminado con mi soledad. Nos quedamos a vivir en ese poblado, y de mi parte, traté de olvidar todo el pasado que había vivido con Eva. Sin embargo, un día le dije que necesitaba ir a mi pueblo natal. Ella me acompañó para ir a recoger unas cosas que estaban en mi antigua casa. Ese día se nos hizo de noche y al no tener opciones para regresar, decidí quedarme ahí hasta el día siguiente. Mercy estaba encantada con la casa, pues era de gran tamaño y tenía una muy bonita vista a la naturaleza. Ya siendo de noche, me quedé profundamente dormido, pero un ruido me despertó. Al salir no había nadie, no obstante, ese sonido se escuchaba de entre la oscuridad. Me acerqué lentamente y no supe cómo salió un animal casi del tamaño de Eva. La criatura se me quedó mirando y abriendo su hocico para atacarme, de pronto apareció Mercy gritando: «¡Déjalo en paz!». Entonces, la criatura, al mirarla directo a los ojos, se detuvo y caminando lentamente para atrás, huyó despavorido.
Me sorprendió la reacción de la criatura. Entonces, al preguntarle a Mercy qué había ocurrido, la respuesta que me dio me dejó helado. Las criaturas saben que deben tenerme mucho respeto. Y a los días siguientes, descubrí que mi hija adoptada también se podía convertir en un enorme nahual. Ese día me miró y volvió a la normalidad. Después sonrió diciendo: Descuida, yo nunca hago daño a nadie, mucho menos a ti, papá. Pero yo heredé todo esto de mi abuelo y sé que algún día nos va a llegar a servir para ser fuertes y proteger nuestras vidas.